Dios le bendiga mucho más en este día desde nuestra iglesia cristiana Milagro de Dios Señal de lo Alto. En la ciudad de Sincelejo le estamos dando la bienvenida a este tiempo de devocional Amaneciendo con Jesús. Damos gracias a Dios por la vida de nuestros pastores José Contreras, nuestra pastora Iris Benítez, evangelista José Daniel. Le bendecimos a usted que está aquí conectado con nosotros. El Señor le bendiga mucho más a usted y a su familia. Damos gracias a Dios porque Él es fiel. Y hoy estamos en pie por esa misma fidelidad, porque Dios aún no ha terminado su obra con nosotros. Quiero invitarle, vamos a estar orando y de esta manera entregamos este tiempo en las manos de nuestro Dios. Soberano Dios, Padre que estás en los cielos, te alabamos. Dios, bendecimos y exaltamos tu nombre. Le damos gracias a ti porque tú eres bueno. Para siempre, Dios, es tu misericordia. Precioso Espíritu Santo, te invitamos en este día para que usted tome el control de nuestras vidas, para que usted nos ayude en este día a entender la palabra. Gracias te damos en esta hora porque sabemos que su cuidado, Dios mío, siempre ha estado presente, porque en ningún momento han faltado tus misericordias. Grandes son tus maravillas, Señor, y hoy podemos hablar de ellas. Dios, gracias por la palabra que tú nos has dejado. Tu palabra es fiel y verdadera. Tu consejo permanece por los siglos, Señor, y hoy podemos meditar en tu palabra. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, para poder perseverar en la palabra. Dios, no siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de tu obra. Dándote gracias en esta hora, en Cristo Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios en este día por darnos la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios. Y lo vamos a estar haciendo en este día en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, verso 1 en adelante, y leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, bajo la dirección del Espíritu Santo. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Y ciertamente podemos mirar en este día que la palabra nos está hablando con respecto a un milagro de sanidad. Nos dice la Escritura que en la ciudad de Capernaum había un centurión, un oficial que tenía un criado, y la misma Escritura nos dice que este criado era muy apreciado, era amado por este oficial, por este centurión. Cuando el oficial escucha que Jesús estaba en la ciudad, dice la Escritura que manda a buscarle para que sanara a su criado. Su criado estaba enfermo y era una enfermedad de muerte. Su criado estaba postrado, dice
la palabra de Dios en este día y este hombre dice que estaba a punto de morir. Pronto lo más probable es que el centurión hubiese invertido en muchos tratamientos para que su criado sanara, pero no pasaba esto. Antes, por el contrario, su criado estaba postrado en cama a punto de morir. Y él sabía que humanamente no había posibilidades, no había opciones para este hombre, pero dice la palabra que cuando se escucha la noticia que Jesús está en la ciudad, él le manda a llamar con los ancianos de la ciudad. Y los ancianos presentan esta petición, presentan toda esta situación a Jesús y le dice, este hombre ciertamente es digno de que le escuches, es digno que atiendas a su petición, porque ciertamente es un hombre que ama a nuestra nación, es un hombre que merece que le concedas esta petición. Y no era una petición caprichosa, él no estaba pidiendo por algo para beneficio propio. Antes él estaba clamando por otra persona, él pedía ayuda para su siervo. Entonces podemos entender que en medio de esta intercesión, de esta petición, de esta rogativa que está haciendo el centurión y manda esta comisión para que hablaran directamente con Jesús, dice la Escritura que Jesús escucha con detenimiento toda esta petición y toma la decisión de acompañarles. Esto nos deja entender que tenemos a Jesús, que siempre está dispuesto a escuchar nuestras peticiones. Jesús siempre está dispuesto a atender a nuestras necesidades. Independientemente del cansancio, de lo extenuante del viaje, porque cuando se llega de un lugar, nosotros queremos llegar a casa y descansar. Pero antes, por el contrario, vemos a Jesús dispuesto a escuchar la petición de este grupo de personas. Estaba dispuesto porque él había entendido y comprendido que para eso le había enviado el Padre, para sanar, para anunciar el Evangelio, y lo hacía de una manera incansable. Jesús se movilizaba por diferentes aldeas, por diferentes ciudades, en los campos, donde quiera fuera que iba Jesús, él estaba dispuesto a atender al necesitado, aquel que había perdido la esperanza. Y Jesús, regresando de este viaje, podemos mirar que no le dice en ningún momento a estos ancianos que él iba a ir, pero en otra ocasión no. Dice la palabra de Dios que Jesús, cuando escucha toda esta petición, cuando ellos hacen esta solicitud ante Jesús, dice la palabra de Dios en el versículo 6, y Jesús fue con ellos. Jesús en ningún momento replica, ¿por qué no vino él? O no es el momento, estoy un poco cansado. No, Jesús toma la decisión de ir con estos ancianos a la casa de este centurión. Jesús toma la decisión de desplazarse a este hogar donde había una necesidad. Esto nos da a entender también que Jesús está dispuesto a entrar a nuestros hogares, a nuestra casa, cuando nosotros le damos también la prioridad. Entonces vemos que hay una disposición de parte de Jesús para solucionar esto que estaban viviendo, para solucionar lo que estaba aconteciendo en el hogar, en la casa del centurión. Y dice la palabra que cuando ya iban de camino para la casa del centurión, cuando ya no estaba muy lejos, estaba Jesús muy cerca de la casa de este hombre, dice la palabra que él nuevamente comisiona a otros de sus amigos, y nos dice la Escritura que el centurión le manda a decir, le manda otra razón y le dice, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Aún el centurión no se tuvo digno de venir delante de Jesús, por eso manda estos dos grupos de personas para que le pidieran a Jesús
a favor de su siervo. Entonces podemos mirar, porque yo soy hombre puesto, porque no me tuve, dice el versículo 7, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Era un hombre conocedor, era un hombre que conocía de antemano qué significaba la autoridad. Era un hombre que conocía ciertamente que el significado de la palabra, que ciertamente él tenía a su disposición muchos soldados, y con solo él dar una orden, los soldados que estaban bajo sus órdenes, ellos la ejecutaban. Entonces él tenía muy claro lo que significaba la autoridad, y él sabía que en Jesús había una autoridad para sanar, una autoridad sobre la enfermedad, una autoridad sobre los enfermos, autoridad para traer libertad a aquel que estaba cautivo. Él sabía que en Jesús había una autoridad, no delegada por el hombre, sino que era una autoridad que provenía del cielo. Entonces él le está mandando a decir a Jesús: yo también soy un hombre puesto bajo autoridad. Por eso le dice: no te molestes en llegar a mi casa, no soy digno de que tú, siendo el Hijo de Dios, entres bajo mi techo, pero con el solo hecho que tú digas, Señor, la palabra, estoy plenamente convencido que mi criado será sano de la enfermedad, de esto que le está agobiando, de esto que le está quejando. Entonces podemos mirar que era un hombre que comprendía primeramente que en Jesús había una autoridad, y que esta autoridad era suficiente, y que no requería que Jesús estuviera de manera física para que el milagro aconteciera. Con el solo hecho de que Jesús hablara, diera la palabra, él estaba plenamente convencido de que el milagro podía hacerse efectivo. Y de la misma manera, hoy creemos que hay autoridad en el nombre de Jesús, y creemos que esa autoridad en Jesús, que Dios también ha dado a la iglesia de Jesucristo, esa iglesia que ha sido redimida por medio de la sangre del Cordero de Dios, esa autoridad se hace manifiesta también en estos tiempos. Así que nosotros hoy podemos orar creyendo y confiando que Dios puede obrar en medio de esa necesidad. Entonces, el criado estaba ciertamente a punto de morir, pero aunque este hombre amaba mucho a este siervo, vemos que el centurión le dice: yo no me considero digno, yo sé que no pertenezco a tu nación, sé que no soy digno de que entres en mi casa, pero solamente di la palabra y mi criado sanará. Entonces él estaba convencido cuánto era la fe que había en este hombre. La fe de este centurión era genuina. La fe de este hombre era tan grande que con solo el hecho de que Jesús enviara la palabra, él estaba convencido que su criado recibiría su milagro. Y qué importante es que nuestras peticiones, nuestras oraciones estén acompañadas de la fe, porque el mismo autor de Hebreos nos habla en Hebreos capítulo 11 cuando nos dice y habla con respecto a la fe, y nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y todos los que buscamos al Señor en oración debemos creer que Dios es galardonador de los que le buscan. Entonces Jesús, al escuchar estas palabras, Jesús al escuchar por boca de los amigos del centurión todo lo que él había mandado a decir, Jesús se maravilla, queda totalmente sorprendido al ver la fe de este hombre, que dice la Escritura: al oír Jesús se maravilló de él, y volviéndose
dijo a la gente que le seguía, porque con Jesús no solamente lo acompañaban los discípulos, sino que era costumbre ver, vemos en los diferentes evangelios, en los diferentes pasajes, cómo Jesús lo seguían multitudes, y esta no era la excepción. Muchos estaban acompañando a Jesús, cómo se dirigía a la casa del centurión, y escucharon cuando los amigos del centurión le daban esta razón a Jesús, que su amigo, el centurión, no se hallaba digno de que Jesús entrara bajo su techo, pero con solo él decir la palabra, él estaba convencido que su siervo sanaría. Entonces podemos mirar que Jesús se vuelve a la multitud, a la gente que le seguía, y les dijo: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y es que muchas veces, para que ese milagro que usted está anhelando, esa petición que usted hoy ha presentado delante del Señor, para que esa petición pueda ser contestada, muchas veces es necesaria nuestra fe, creer que lo que estamos pidiendo a Dios lo vamos a recibir, porque todo aquel que pide a Dios debe tener la seguridad, estar plenamente convencido que Dios puede obrar en esa situación. Si usted ora, pero está dudando, difícilmente, si nosotros hacemos de esta manera, vamos a encontrar respuesta a nuestra oración. Debemos orar, pero lo debemos hacer creyendo, con fe, confiando en que Dios puede actuar sobre ese familiar, esa necesidad, sobre esa petición. Podemos creer y confiar que Dios es soberano y Dios todopoderoso para actuar. Entonces Jesús le está explicando a la gente que le seguía y le está diciendo: hasta este punto yo no había escuchado y no había visto, no había presenciado una fe tan grande, una fe tan genuina. Dice: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces podemos mirar que Jesús exalta la fe de este hombre, y a causa de esta fe vino la respuesta, vino el milagro a favor del criado del centurión, porque dice la Escritura en el versículo 10: y al regresar a casa, los que habían sido comisionados por el centurión, luego que llegan a casa, dice la palabra, al regresar a casa los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Solo la palabra de Jesús es suficiente para recibir un milagro. Con solo la palabra, usted y yo podemos ver nuestra respuesta. Solo Jesús envió la palabra de sanidad sobre este siervo y fue hecho este milagro. Cuando estos hombres regresaron, no tardaron mucho tiempo en llegar, porque la palabra nos dice que ya Jesús estaba muy cerca de la casa del centurión cuando se presentan estos amigos. Pero cuando ellos vuelven a casa, ya había una respuesta. Y hoy creo por esta palabra que hoy hay respuesta para aquellos que hemos estado pidiendo, presentando esa petición. Hoy creemos que hay una respuesta, hay un milagro que se hace manifiesto, que se hace realidad en nuestra vida, porque con solo una palabra de Jesús veremos nuestro milagro. Solo la palabra, solo esa palabra de Jesús es suficiente para usted y yo recibir sanidad. Entonces miramos que estas personas al llegar vieron al siervo, el cual estaba a punto de morir, ya lo vieron sano. Es decir, este milagro aconteció de manera inmediata. La respuesta vino de manera inmediata porque había fe en un hombre que creyó que en Jesús hay autoridad. Y si usted hoy
y yo creemos que en Jesús hay autoridad para sanar, para liberar, para romper cadenas. Y si hoy creemos en la autoridad que el Padre ha delegado en su Hijo Jesús, porque dice la Escritura que toda autoridad ha sido entregada al Hijo para que todo lo que usted y yo hagamos y oremos en el nombre de Jesús nos sea hecho. Porque Jesús en cierto momento le dijo a sus discípulos: hasta ahora no habéis pedido en mi nombre, pero os digo que todo lo que pidiereis en mi nombre, creyendo lo recibiréis. Y cuando usted y yo oramos en el nombre de Jesús, presentamos esa petición al Padre, lo vamos a recibir para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, qué bueno es en este día poder escuchar esta palabra y creer que esa oración que hoy está usted presentando, esa petición delante del Señor, si nos acercamos al Señor con fe, no dudando en ningún tiempo, voy a orar por si acaso Dios contesta mi oración. Esa no debe ser la actitud. Debemos orar creyendo ciertamente que veremos nuestra respuesta. Entonces hoy podemos orar con esta palabra con toda confianza, creyendo que Dios, por esta palabra, hoy vamos a recibir esa respuesta, esa sanidad, ese milagro por el cual hemos estado clamando, esa puerta por la cual hoy usted ha estado pidiendo para que Dios haga una puerta, haga una intervención en su vida, en su casa, a su alrededor. Podemos creer por esta palabra que con solo el hecho de confiar, creer en la autoridad de Jesús, nuestra respuesta viene de camino, porque este hombre pudo entender que en Jesús había una autoridad, y esa misma autoridad hoy se hace manifiesta porque Jesús sigue teniendo autoridad sobre la enfermedad, sigue teniendo autoridad sobre espíritus inmundos, sigue teniendo autoridad sobre la naturaleza misma. Jesús tiene autoridad. Así que en este día vamos a estar orando. Usted puede dejar su petición de oración. Nosotros como iglesia oramos para que Dios también obre en su vida, en esa petición. Así que vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios en este día. Dios y Padre que estás en los cielos, te alabamos. Te bendecimos, te damos a ti el honor, te damos a ti la gloria. Gracias por tu palabra, Señor, que hoy nos llena de fe. Nos recuerda que en ti, Jesús, hay poder, hay autoridad para sanar, para liberar, para romper cadenas, ataduras, yugos, cadenas de impiedad, Señor. Y hoy oramos, Dios, nos presentamos delante de tu presencia. Dígale al Señor: hoy me presento delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús, porque usted y yo tenemos libre entrada a la presencia de Dios por medio de Jesucristo, Señor, y hoy nos presentamos. Presente esa petición delante de Dios. Presento, Dios mío, mira cada petición. Oramos por aquellos que están clamando por un milagro de sanidad. Dios mío, para que sea usted rompiendo toda cadena de enfermedad, todo espíritu de enfermedad. Hoy lo reprendemos en el nombre de Jesús, creyendo que usted, Jesús, llevó nuestras enfermedades a la cruz y por tu llaga nosotros recibimos sanidad. Señor, gracias. Oramos para que usted abra puertas de bendición a aquellos que están en este día clamando para que usted haga algo nuevo, haga algo distinto en medio de su hogar. Señor, glorifícate en cada petición, en cada necesidad, porque para el que cree, todo le es posible. Y hoy creemos que tú puedes cambiar nuestra situación. Oramos por los que están en las clínicas, Señor, por aquellos que hoy tienen un diagnóstico, Señor, que no es el mejor. Clamamos para que usted tome el control, así como tomó el control de la vida de este siervo del centurión, que estaba a punto de morir, pero su vida fue cambiada. Con solo una palabra tuya, Jesús, él se pudo levantar. Y hoy creemos que con solo una palabra suya, Jesús, nuestra situación puede cambiar.
Gracias te damos en este día, Señor, en el nombre de Jesús. Bendecimos la familia, los hogares. En el nombre de Jesús bendecimos cada persona que ha estado allí conectado, escuchando esta palabra. Que tu palabra, Señor, no vuelva vacía. Cumpla el propósito con el cual usted la envía en este día a nosotros. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Dios. Amén y amén. Damos gracias al Señor en este día. Recuerde, usted se puede conectar a las diferentes transmisiones que hacemos de manera diaria por medio de nuestra página Iglesia Milagro de Dios. Nosotros podemos ser bendecidos por una palabra del Señor, porque creemos que Dios sigue obrando en estos tiempos con sanidades, con milagros, así como Jesús se movía y manifestaba la gloria de Dios. Donde quiera que Jesús iba, las vidas eran cambiadas. Nosotros también creemos que la palabra sigue vigente, la palabra de Dios sigue haciendo y cumpliendo los propósitos en nuestras vidas, porque creemos que el consejo del Señor es el que permanece, y qué bueno es poder perseverar en las promesas del Señor en todo tiempo. Desde nuestra iglesia cristiana Milagro de Dios Señal de lo Alto, en la ciudad de Sincelejo, les saluda, les bendice su hermana evangelista Miriam Benítez. Muchas bendiciones.